Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2450. Artículo 2450. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Artículo 2451. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se dean por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene a lo expuesto en los artículos 334 y 335. Artículo 2452. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Artículo 1453. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Artículo 1454. Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. Artículo 1455. Es nula asimismo la transacción si al tiempo de celebrarse estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Artículo 1456. La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige. Si se cree, pues, transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción. De la misma manera, si se transige con el poseedor aparente de un derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho. Artículo 1457. El error acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere transigir anula la transacción. Artículo 1458. El error de cálculo no anula la transacción, solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Artículo 1459. Si constare por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse salvo que no haya recaído sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellos. En este caso, el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no sería causa de rescisión, sino en cuanto hubiesen sido extraviados u ocultados dolosamente por la parte contraria. Si el dolo fuere solo relativo a uno de los objetos sobre que se ha transigido, la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho sobre dicho objeto. Artículo 1460. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión en conformidad a los artículos precedentes. Artículo 1461. La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo, empero, los efectos de la novación en el caso de la solidaridad. Artículo 1462. Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige. Artículo 1463. Si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes. Artículo 1464. Si una de las partes ha renunciado al derecho que le correspondía por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido. Título 41 de la prelación de créditos. Artículo 1465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618. Artículo 1466. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores. Podrán asimismo subrogarse los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968.
Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la mujer, ni el del padre o madre sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación. Artículo 1467. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores. Artículo 1468. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Primera, los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y antícresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo a ambos el mal estado de los negocios del primero. Segundo, los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Tercero, las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año contado desde la fecha del acto contrato. Artículo 1469. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos según la clasificación que sigue. Artículo 1470. Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han estipulado y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera. Artículo 1471. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase. Artículo 1472. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran. Primero, las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores. Segundo, las expensas funerales necesarias del deudor difunto. Tercero, los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de 6 meses, fijará el juez según las circunstancias la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. Cuarto, los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa de bienes del deudor, los gastos de la administración del procedimiento concursal de liquidación y de realización del activo y los préstamos contratados por el liquidador para los efectos mencionados. 5. La remuneración de los trabajadores y las asignaciones familiares. La indemnización establecida en el número 2 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, con un límite de 90 unidades de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere, las cotizaciones adeudadas a las instituciones de seguridad social o que se recauden por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, y los alimentos que se dean por ley a ciertas personas en conformidad con las reglas previstas en el título 18 del libro primero, con un límite de 120 unidades de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere. 6. Los créditos del fisco en contra de la entidad administradora de fondos de pensiones por los aportes que aquel hubiera efectuado de acuerdo al inciso cuarto del artículo 42 del Decreto Ley número 3500 de 1980. 7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos 3 meses. 8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que le correspondan a los trabajadores que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de 3 ingresos mínimos mensuales remuneracionales por cada año de servicio y fracción, superior a 6 meses por cada trabajador con un límite de 11 años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas. Asimismo, la indemnización establecida en el párrafo segundo del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo estará sujeta a los mismos límites precedentemente señalados. Para efectos del cálculo del pago de la preferencia establecida en este número, los límites máximos indicados en los párrafos primero y segundo serán determinados de forma independiente. 9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo. Artículo 1473. Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan a todos los bienes del deudor y, no habiendo lo necesario para cubrirlo íntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.
Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores. Artículo 1474. A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que enseguida se enumeran. Primero, el posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada mientras permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensa y daños. Segundo, el acarreador o empresario de transporte sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de su agente o dependiente hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensa y daños, con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreados de su cuenta. Tercero, el acreedor prendario sobre la prenda. Artículo 1475. Sobre la preferencia de ciertos créditos comerciales como la del consignatario en los efectos consignados y la que corresponde a varias causas y personas en los buques mercantes se estará lo dispuesto en el Código de Comercio. Sobre los créditos de los aviadores de minas y de los mayordomos y trabajadores de ellas se observarán las disposiciones en el Código de Minería. Artículo 1476. Afectando una misma especie de créditos de la misma clase y créditos de la segunda, excluirán estos a aquellos, pero si fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, tendrán estos la preferencia en cuanto al déficit y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresa en el inciso primero del artículo 1472. Artículo 1477. La tercera clase de créditos comprende a los hipotecarios. A cada finca grabada con hipoteca podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de la fecha de sus hipotecas. Las hipotecas de una misma fecha que graban a una misma finca preferirán unas a otras en el orden de su inscripción. En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él. Artículo 1478. Los créditos de la primera clase no se extenderán a la finca hipotecada sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor. El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a la proporción de los valores de estas y lo que a cada una quepa se cubrirá con ella en el orden y forma que se expresen en el artículo 1472. Artículo 1479. Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a guardar la resulta del concurso general para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas. Bastará que consignen y afiancen una cantidad provincial para el pago de los créditos de la primera clase en la parte que sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de cubiertas sus acciones. Artículo 1480. Para los efectos de la prelación, los censos debidamente inscritos serán considerados como hipotecas. Concurrirán pues indistintamente entre sí y con las hipotecas según la fecha de las respectivas inscripciones. Artículo 1481. La cuarta clase de créditos comprende, primero, los del fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales. Segundo, los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación y los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas contra los recaudadores y administradores de sus fondos. Tercero, los de las mujeres casadas por los bienes de su propiedad que administra el marido sobre los bienes de éste, o en su caso los que tuvieran los cónyuges por gananciales. Cuarto, los de los hijos sujetos a patria potestad por los bienes de su propiedad que fueran administrados por el padre o la madre sobre los bienes de estos. Quinto, los de las personas que estén bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores. Sexto, los de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuela tutora o curadora en el caso del artículo 511. Artículo 1482. Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren indistintamente unos a otros según la fecha de sus causas, es a saber, la fecha del nombramiento de administradores y recaudadores respecto de los créditos de los números primero y segundo. La del respectivo matrimonio en los créditos de los números tercero y sexto. La del nacimiento del hijo en el número cuarto, y la del discernimiento de la tutela o curatela en los del número quinto. Artículo 1483. La preferencia del número tercero en el caso de haber sociedad conyugal y la de los números cuarto, quinto y sexto se entienden constituida a favor de los bienes raíces o derechos reales en ellos, que la mujer hubiera aportado al matrimonio, o de los bienes raíces o derechos reales en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos bajo patria potestad, y personas en tutela o curaduría y hayan entrado en poder del marido, padre, madre, tutor o curador, y a favor de todos los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencia de adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta u otros de igual autenticidad.
Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones de la mujer contra el marido, o de los hijos bajo patria potestad y personas en tutela o curaduría contra sus padres, tutores o curadores por culpa o dolor en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehaciente. Artículo 1484. Los matrimonios celebrados en país extranjero y que según el artículo 119 deban producir efectos civiles en Chile, darán a los créditos de la mujer sobre los bienes del marido existentes en territorio chileno el mismo derecho de preferencia que los matrimonios celebrados en Chile. Artículo 1485. La confesión de alguno de los cónyuges del padre o madre que ejerce la patria potestad o del tutor o curador fallidos no hará prueba por sí sola contra los acreedores. Artículo 2486. Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores y solo tienen lugar después de cubiertos los créditos con las tres primeras clases de cualquiera fecha que estos sean. Artículo 1487. Las preferencias de primera clase a que estaban afectos los bienes del deudor difunto afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario o que los acreedores gocen de los beneficios de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados. La misma regla se aplicará a los créditos de cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes herederos, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario de separación, y solo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios. Artículo 1488. La ley no reconoce otras causas de preferencia que las indicadas en los artículos precedentes. Artículo 1489. La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada sin consideración a su fecha, sin perjuicio de lo anterior. Si entre los créditos de esta clase figuraren algunos subordinados a otros, estos se pagarán con antelación a aquellos. La subordinación de créditos es un acto contrato en virtud del cual uno o más acreedores de la quinta clase aceptan postergar, en forma total o parcial, el pago de su acreencia en favor de otro u otros créditos de dicha clase, presente o futuro. La subordinación también podrá ser establecida unilateralmente por el deudor en sus emisiones de títulos de crédito. En este último caso, y cuando sea establecida unilateralmente por el acreedor que acepta subordinarse, será irrevocable. El establecimiento de la subordinación y su término anticipado, cuando corresponda, deberán constar por escritura pública o documento privado firmado ante notario y protocolizado. La subordinación comprenderá el capital y los intereses a menos que se exprese lo contrario. La subordinación establecida por uno o más acreedores será obligatoria para el deudor si éste ha concurrido al acto contrato o lo acepta por escrito con posterioridad, así como es notificado del mismo por un ministro de fe con exhibición del instrumento. El cumplimiento de la subordinación dará lugar a indemnización de perjuicios en contra del deudor y a acción de reembolso contra el acreedor subordinado. La subordinación obligará a los cesionarios o herederos del acreedor subordinado y el tiempo durante el cual se encuentra vigente no se considerará para el cómputo de la prescripción de las acciones de cobro del crédito. Artículo 1490. Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata. Artículo 1491. Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales. Título 42. De la prescripción. 1. De la prescripción en general. Artículo 1492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o distinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. Artículo 1493. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. Artículo 1494. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renúnciase tácitamente cuando el que puede alegar la manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo, cuando cumplía las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide a plazo. Artículo 1495. No puede renunciar a la prescripción sino el que puede enajenar. Artículo 1496. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. Artículo 1497. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades,
de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. 2. De la prescripción con que se adquieren las cosas. Artículo 1498. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Artículo 1499. La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna. Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho a impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto. Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro. Artículo 2500. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor según lo dispuesto en el artículo 717. La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yaciente que se entiende poseer a nombre del heredero.